Bien, señores, quiero aprovechar la presencia de 4 distinguidos miembros de la Unidad de la Sociedad Civil de Políticas Públicas y del Observatorio Político Dominicano para agradecer unas expresiones que en el día de ayer estuvieron unos empresarios y funcionarios del más alto nivel para la revista 110, en el sentido de los temas que se han estado tratando aquí. Justamente después de sus palabras de reconocimiento como uno de los órganos, no el único, uno de los órganos que se ha mantenido tratando temas vitales para el país en todos los sentidos. También nos expresaron que Funglobe es la única institución en República Dominicana, única institución que constantemente ha estado trabajando en temas vitales para este país. Y dentro de ese marco vamos a conversar con un grupo de personas, coordinadores que trabajan en ese sentido. Se trata de los licenciados y licenciadas Dilenia Medina, Víctor Mateo, Diuris Betances y Juan Pérez Osorio. Ellos son coordinadores de la Unidad de Sociedad Civil y de Políticas Públicas del Observatorio Dominicano. Le damos las gracias por su presencia, le agradecemos muchísimo su asistencia aquí para tratarnos justamente temas que uno a veces no les encuentra una justificación sencilla, como por ejemplo el tema de los salarios, el tema de la pobreza y el tema de la correlación de cómo es posible que un gobierno que haya alcanzado una popularidad sin precedentes en la República Dominicana, haya tenido en un tiempo récord una cantidad de protestas sociales diarias también sin precedentes. Es decir, cómo esas cosas pueden caminar y qué justificación le da al observatorio a ese tipo de eventos. Vamos a comenzar con la licenciada Dilenia Medina. Adelante. Sí, muchas gracias, buenos días. Nos sentimos muy complacidos de asistir a este espacio. Y vamos a decir, primero presentar el Observatorio Político Dominicano. Nosotros lo que tratamos es de ver cuál es la visión política que se traza en este momento, o sea, qué es lo que nosotros observamos. Los trabajos de nosotros son más bien trabajos descriptivos. Y el observatorio consta de 7 unidades, de las cuales estamos presentes aquí 2 nada más. La unidad de sociedad civil, que somos Diuris y yo, y la unidad de políticas públicas, Víctor y Juan. ¿Cuáles son las otros 5, licenciada? Las otras 5 unidades son sistema electoral y partidos políticos, observatorio político judicial, el poder legislativo y poder local. El trabajo, y ciberpolítica, que es la última que se ha... El trabajo como observatorio. Trabajo como observatorio. Es sencillamente observar sin incidir ni tratar de influenciar, solamente con cifras. Básicamente nosotros somos investigadores, pero además de eso, lo que nos interesa es la motivación de la profundización de los temas que tratamos. Por ejemplo, lo que usted preguntaba ahorita acerca de las protestas y la correlación. Aclarar que las protestas no se le han hecho al gobierno de Danilo Medina. Las protestas, si bien en su mayoría son de orden institucional, también se han hecho protestas a otros niveles. Entra dentro no solamente el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos una matriz, en el caso nuestro, de la Unidad de Sociedad Civil, hacemos una matriz y monitoreamos día por día todas las protestas en todos los periódicos impresos, digitales, nacionales y provinciales, todas las protestas que se hayan producido, viendo cuáles son los principales actores demandantes, cuáles son los principales actores demandados, cuál es el repertorio que utilizan
si hay alguna novedad dentro de ese repertorio, porque la acción colectiva también es acción individual. Licenciada, una aclaración antes de entrar en detalle. La palabra sociedad civil es un genérico, es decir, es un nombre que puede ser, no necesariamente está ligado al movimiento de la sociedad civil que promueve otro tipo de actividades. No, señor, nosotros solamente observamos esa sociedad civil organizada, porque tenemos que hacer la distinción entre sociedad civil organizada y sociedad civil popular. Nos quiere definir como un regalito a la revista, ¿qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de sociedad civil desde el punto de vista real? Porque la gente piensa que sociedad civil es todo aquello que no es sociedad militar o sociedad religiosa. Si nos atenemos a los planteamientos de Gramsci, sociedad civil es toda aquella persona que no está dentro del Estado, o sea, que no pertenece al Estado ni conforma a los estamentos políticos. Por eso él divide la sociedad en sociedad política, sociedad económica y sociedad civil. Sin embargo, vale aclarar que el término de sociedad civil es un término polisémico. Difícilmente vamos a encontrar un consenso dentro de los estudiosos del concepto que agrupe todo lo que es la sociedad civil. Porque, por ejemplo, para Adela Cortina, el empresariado es sociedad civil. Lo cual no y es un término neutro, es decir, sociedad civil es etéreo, no es etéreo. Algo o es concreto. Es concreto, porque por ejemplo sociedad civil organizada son fundaciones, son asociaciones, son sindicatos, son los grupos populares, las organizaciones movimentistas. Por ejemplo, la Asociación de Hombres de Empresa, ¿es sociedad civil? Desde mi punto de vista no. Es sociedad económica. Económica. Las hijas de María de la parroquia de Santo Cura de Ars son sociedad civil. Son sociedad civil. Son sociedad civil. Son sociedad civil. El cura que defiende unas inundaciones a unos pobres en la orilla del río Osama, ¿es sociedad civil? Sociedad civil popular. Popular. Porque tenemos que hacer la distinción entre las organizaciones no gubernamentales y lo que serían otro tipo de organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones no gubernamentales están legalmente instituidas, tienen un decreto, obedecen a una ley, en tanto que vamos a hablar, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base no son legalmente reconocidas, pero son legítimas. El que va al Congreso de Estados Unidos o de España a protestar o a apoyar una ley de aborto, ¿es sociedad civil? Sí, señor. Eso es pura. No, es que no podemos hablar de pura, como le decía ahorita. Sí, o puede ser económico, puede ser social. Depende también del lugar que usted esté ocupando. Bien, vamos a entrar entonces en materia. ¿Ellos pertenecen a qué unidad, licenciada? Unidad de políticas públicas. De políticas públicas. ¿Los salarios están en el tema de ustedes? Sí, señor. ¿El salario mínimo? Salario mínimo. Fue un estudio que se hizo desde Bien. la unidad. Vamos primero con la protesta, licenciada. ¿Cómo no? Adelante. ¿Qué usted quiere saber de las protestas? Nosotros queremos saber, usted ya nos aclaró una parte, que no necesariamente son contra el gobierno, sino que usted le encuentra de los jueces, le encuentra de los ministerios públicos, le encuentra de la voz, es decir, que no es contra un poder público, no, sino es contra... La protesta no es más que la expresión de grupos de la sociedad que se sienten excluidos de determinados espacios. Entonces, esa es su forma de demandar, de establecer sus reclamos. Entonces, la protesta, si usted se pone a ver, hay protesta de cañeros, hay protesta de los peregrinos, porque también se habla mucho de acción colectiva, pero vamos a tener que entrar a dilucidar lo que es también la acción individual, que incide necesariamente en lo que es la acción colectiva. Y esas dos diarias durante los primeros 6 trimestres... El primer trimestre del año. ¿Ustedes la ven como un evento que ocurre por la apertura política que ha habido de un gobierno o por alguna razón específica que hace que comiencen a expresarse más de lo acostumbrado para nosotros? Mire, nosotros no estimamos el por qué. Eso ya entraría dentro de lo que sería investigaciones de carácter explicativo. Nosotros trabajamos con investigaciones descriptivas, no averiguamos el por qué. Por eso le decía ahorita que era para motivar a la profundización de los temas, porque sobre las protestas aquí en el país hay muy poco
texto, muy poco artículo, muy pocas investigaciones específicamente sobre lo que serían las protestas. Entonces, el Observatorio Político Dominicano ha hecho este trabajo que consideramos novedoso en el sentido de que hasta ahora nadie había hecho un mapeo de las protestas. Nosotros comenzamos este trabajo en enero, entonces tenemos mapeo ya de enero, febrero y marzo. Y a partir del trimestre hicimos un análisis estadístico más bien a partir de las tasas. Si usted se pone a ver el trabajo que le entregamos, habla de la tasa de protesta por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, Diuris podría ampliarle más lo que sería, cuál sería la provincia donde se produjeron las mayores tasas. ¿Cuáles fueron las provincias donde se produjeron la mayor cantidad de protestas, Diuris? Buenos días. Tenemos que diferenciar, primeramente estamos hablando de lo que son las incidencias de la tasa de protestas o el número de protestas por provincia. Tenemos que hacer la aclaración. Primero, el número de protestas por provincia, si nos ponemos a registrar, realmente estuvieron básicamente en la región Osama, que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el estudio eso de corresponde las tasas, a la población también, es la provincia más grande. Es la provincia más grande, exactamente. Sin embargo, al hacer el estudio de las tasas, ya el resultado es totalmente diferente, porque al hacer la tasa, usted sabe que hacemos lo que es un reflejo de la incidencia sobre un determinado territorio en base en lo que es las protestas sociales por cada 100.000 habitantes. Esto nos da como resultado que la incidencia de tasa de protestas mayor la tuvimos en 5 provincias principales. La número 1 es en la provincia de Pedernales, en la que tuvimos la mayor tasa durante todo el trimestre de 12.7, manteniendo esta misma tasa también elevada durante el trimestre, que fue de 6.3. Le sigue la provincia de Dajabón con una tasa de 9.3, mientras que después de está Barahona, está la provincia de Espaillat y Monseñor Noel. ¿Tienen que ver los temas como Bahía de las Águilas y Barrigol en esa protesta? Efectivamente, claro que sí. En el caso de Monseñor Noel... En el caso de Pedernales es Bahía de las Águilas. ¿Y Bonao por qué? ¿Por la Miranda? Miranda, Barrigol, y bueno, en general cada provincia se solidariza de alguna manera con la problemática nacional. Y por ejemplo, en el caso de Payá o de Dajabón, ¿qué tienen que ver? En esta provincia básicamente se enfocan en lo que es la solicitud de infraestructura, necesidades básicas, agua, la mejoría de la energía, ese tipo de demandas sociales que son básicas. En el orden de motivación, díganos más o menos cuáles fueron los principales temas de protesta. Básicamente la solicitud de aumento salarial, tanto por los gremios profesionales como por instituciones privadas en muchas ocasiones, los aumentos salariales, las demandas a nivel de defendiendo lo que es el territorio, como es el caso de la revisión del contrato de la Barrigol con el Estado, las infraestructuras, las demandas de pagos de incentivos, aumentos salariales y esto. Bien, licenciada, sin que sea una cosa mala, porque no hablarlo no significa que no lo pensemos, el hecho de que el que preside la fundación y propicie esos estudios sea un político, ¿puede ser ese una base de un futuro programa político, esos estudios? Bueno, nosotros trabajamos de manera independiente, o sea, no nos trazan líneas para trabajar. Yo creo que eso es sumamente importante porque los investigadores tenemos que tener criticidad y objetividad y no entrar dentro de los prejuicios. Y esos estudios los tiene disponibles todo político que lo desea, aunque no fuera de su fundador. Podemos entrar, todo el que los quiera ver puede entrar a la página www.opd.org.do. Y ahí están. Ahí están todos, pero además los cuadernos que nosotros le vamos a entregar al final del programa a ustedes, se pueden conseguir también en la editorial Funglode. Bien. Licenciada, en el área de ustedes dos, ¿qué usted considera que no debemos dejar? Que vamos a pasar ahora a Víctor y a Juan Pérez. No sé, Diuris.
Pienso que detallar de manera breve lo que es el objetivo del estudio acerca de lo que es la tasa de incidencia de las protestas sociales en la República Dominicana durante el primer trimestre. Pienso que es una manera de mostrarle a la población de manera práctica y visual los datos estadísticos de las protestas que se producen a través del mapeo de las protestas sociales, que es la primera vez que se realiza este tipo de estudio, y como una manera de comprender mejor la problemática o una base para poder profundizar más acerca de esta problemática social. Y bien, agregándole a eso, si me permite, que también nosotros hemos llevado esa sistematicidad de las protestas, tenemos del año 2010, 2011 y 2012. 2012 todavía en datos preliminares para publicar el próximo cuaderno. Bien, la licenciada Dilenia y Diuri nos hablaron de sociedad civil, de la unidad de sociedad civil. Vamos a hablar de políticas públicas, que ya es más concreto con el tema gubernamental, con Víctor Mateo y Juan Pérez Osorio. ¿Cuál es el elemento más que más resaltó en el estudio que ustedes hicieron en los últimos 6 meses? Bueno, buenos días. En primer lugar, la reducción, o sea, cómo el salario mínimo se ha venido depreciando, por así decir, en menos 0.7% en comparación con otros países que quizás no han exhibido el mismo crecimiento económico ni el mismo desenvolvimiento económico. También resaltar que, y es una propuesta a modo de conclusión que hace el estudio, que el salario mínimo debería fijarse en base a lo que es la productividad y la inflación. Bien, básicamente eso. ¿Por qué nace el estudio? Bueno, como ya he sabido desde el año anterior, y fue un tema que le dio seguimiento a la unidad de sociedad civil, diversos gremios, dentro de esto algunos hacían exigencia a lo que es el Estado, así como otros al sector privado, un aumento salarial. Bueno, ya he sabido que de la parte del sector privado existe lo que es el Comité Nacional de Salario, que tiene la obligación de reunirse por lo menos cada 2 años. La última vez fue precisamente en el 2011. Bueno, ahora se habla de salario mínimo inclusive, y se está hablando de un aumento salarial en el sector público. Precisamente, ¿cuál es uno de los problemas? Es la dispersión en el salario que existe actualmente. Históricamente, sí, tenemos prueba de que nunca, en ninguna época de la historia dominicana, sobre todo después que podemos expresarnos, 61 en adelante, los salarios nunca han alcanzado, y cuando viene un aumento salarial es indefectiblemente producto de protesta. Nunca se ha producido en la historia dominicana un aumento salarial espontáneo, ni de parte del sector privado ni de parte del sector público. En ese orden, hay muchas cosas que hablar de las cuales no vamos a poder cubrir. Yo quisiera, Juan Pérez Osorio, que tú nos cuentes cuál es la razón por la cual un país que fue debidamente edificado en cuanto al sacrificio que conllevó la inclusión del 4% en el presupuesto para la educación, ¿cuál es la razón por la que un sector, específicamente el magisterial, de golpe y porrazo exigen, y es una razón que estamos buscando, un aumento de un 100%, si es un elemento de discusión o si es un elemento justo? Muy según buenos días, los estudios Julio, de gracias. ustedes. Mira, realmente las exigencias no solamente de los profesores, sino también de otros gremios. El médico. Los médicos están también, hasta los controladores aéreos están exigiendo un aumento salarial. Se debe, como decía mi compañero Víctor, a una caída del valor real del salario mínimo en la República Dominicana, que es totalmente contraria al crecimiento que hemos exhibido en los últimos 10 años. Como plantea nuestro estudio, la economía de la República Dominicana ha exhibido un crecimiento promedio en la década del 2000 de unos 5.1%. Sin embargo, el salario mínimo real, o sea, cuando tú lo sacas después de la inflación, ha caído en un 0.7% anualmente, contrario a las tendencias de otros países de la región, que sin no tener ese crecimiento que nosotros hemos tenido,
han ido aumentando su salario mínimo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los gremios, todos están pidiendo aumentos sin contar con la realidad de las empresas. Tenemos que un salario es un precio como cualquier otro insumo que es muy importante, que no se puede subir medalaganariamente, ya que eso influiría en los costos de las empresas, generaría inflación y también generaría desempleo. Yo creo que el mejor aporte que una institución que decidió hacer ese tipo de estudio es, a seguida de dar las cifras, dar las soluciones. Tú sabes bien que el salario mínimo per se no tiene mucho sentido, porque que alcanza o que no alcanza, jamás en la carrera la va a ganar el salario a los precios, a los gastos. ¿Por qué no se habla de todo lo que incide en que el salario sea suficiente o no? Por ejemplo, si una empresa cumple a cabalidad la seguridad social, el problema de pensiones, jubilaciones y atenciones médicas está resuelto. Ese es un 20% de la vida de un ser humano. Correcto. Si usted le da transporte eficiente y a un precio justo, le está subiendo el salario. Correcto. Si usted le da educación al grado de que le diga a los dominicanos, no tienen que ir a colegios privados porque la escuela pública tiene un 4% que le da educación a que todos podamos ir a la escuela pública, porque en Cuba aprendieron todo el mundo a la escuela pública, el Estado le suplió educación de primera calidad. Y finalmente, cuando usted va al mercado, al colmado, cuando encuentra un precio justo y suficiente alimentación, ¿por qué no se habla de estos 4 o 5 elementos? Correcto, Elise? Julio. Fíjate, lo que usted llama es el costo laboral para las empresas, que ese es el sobrecosto que tienen por encima del salario. El sector público también. El sector público también. Y es muy interesante porque nos abre la posibilidad de hacer otro estudio más amplio sobre este aspecto. Sin embargo, vale resaltar que las discusiones sobre el salario, ya sea mínimo, el salario general de los trabajadores en el sector público o en el sector privado, tiene que hacerse sobre la base de la racionalidad. O sea, qué capacidad tienen las empresas de hacer este aumento que no le haga reducir sus ventas, no le haga aumentar el desempleo, porque ahí entonces generaríamos un problema social mucho más grande, y más que nosotros somos uno de los países. Es mejor un salario insuficiente que un no salario. Exacto. Esa es la política. Eso está muy documentado. De hecho, nosotros tenemos un amplio segmento de personas que, sobre todo jóvenes, que ni trabajan ni estudian, y si están desempleados pueden generar criminalidad, pueden generar... Pero hay una expresión que Exacto. usted vive a diario, sus amigos, sus compañeros de barrio le dicen, es que a mí me es más barato quedarme en mi casa que ir a trabajar. Sí, pero cuando tú tienes también un segmento que no tiene entonces oportunidades de ponerse a producir en sí mismo, como educarse, como mejorar ciertos aspectos en su hogar, se lleva a la delincuencia, y eso es lo que no queremos. Bien, la delincuencia parece que es insaciable, y el que tiene un salario mínimo no está pensando mucho en lo otro. Pero vamos a ver unos documentos que ustedes tienen ahí. ¿Qué datos tienen ustedes? Porque quiero decirle algo a Dilenia y a Víctor. Nosotros quisiéramos en el futuro hacer algunos programas, pero con unidades independientes, para poder cubrir más terreno en ese sentido. Víctor, ¿qué tienen ustedes que no quieren que se quede? Bueno, mire, usted mencionó algo sumamente importante. Usted decía hace unos minutos que son problemas, esta cuestión del salario es un problema que viene arrastrándose, ¿ves? Aunque nosotros definimos una década en específico, 2001 a lo que es 2011, es preciso indicar que del año 2001 hasta el año 2001-2004 y el periodo 2008-2011, el salario mínimo cubrió las necesidades básicas de una familia. Sin embargo, claro, eso tomándolo en cuenta desde el punto de vista como per cápita, ¿no? Ahora,
¿Qué pasó en el 2005-2007? Es preciso recordar que en el 2003 nosotros tuvimos lo que fue una crisis interna financiera. Bien, y en el 2008 entonces tenemos una crisis mundial. Cuando el país apenas se recuperaba en términos económicos y exhibía niveles impresionantes comparado con otros países de la región y del mundo, lamentablemente ahí mismo no embestía algún tipo de fenómeno. Y precisamente eso es una de las causas que ha provocado esta consecuencia que tenemos hoy en día. Mire, otra cosa que es preciso decir, bueno, existe dispersión del salario mínimo y del salario en general. Vemos, por ejemplo, en el sector privado cómo existen unos 13 salarios mínimos. Claro, eso depende del tipo de empresa y del sector al que se dedique, ¿no? Y del lado del salario público, vemos cómo el ministro de Administración Pública ha llevado la voz cantante, y a esto se une precisamente el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, cuando expresa en el día de ayer, en un seminario internacional que participa en Venezuela, que el salario mínimo de República Dominicana es menor inclusive que el de la República de Haití. Bien, entonces, eso es lo preciso. Básicamente, reiterar lo que decíamos en principio. Bueno, el objeto de este estudio es establecer cuál fue una de las salidas a la que llegamos. Que precisamente el ajuste salarial debe ser, primero, un tema de conciliación entre patrono, empleado y la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. ¿Y con qué finalidad? Bueno, de que el mismo se aplique dentro de las posibilidades, tomando en cuenta productividad e inflación. Bien, señores, es una pena que un tema tan vital como salario y sociedad civil tendríamos que tratarlo en tan poco tiempo. Pero le invitamos de nuevo por unidades al Observatorio Político Dominicano a que estén de nuevo la semana que viene aquí. A Dilenia Medina, a Víctor Mateo, a Diuris Betance y a Juan Pérez Oviedo. Le damos las gracias, son coordinadores de la Unidad de la Sociedad Civil y de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano. Quisiéramos pedirles a ustedes que este aviso que dice el acoso sexual es una forma de violencia, es así, es así. No te calles y denúncialo, es así. Pero también, en otra parte, hablan de amor libre, solamente protegerse del embarazo y protegerse de el aborto. De manera que nosotros queremos decir que no le hagan mucho caso a esa promoción y que recuerden que Dios proveerá, que las grandes catástrofes se llevan mucha gente, que a veces algunos nacemos con limitaciones y algunos salen agrios como los pollitos, y donde comen dos, comen tres. Los invitamos a que la familia se siga reproduciendo con Vigosex, con Vigo.